Contexto político. El desenlace es el tema que nos comparte esta mañana Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista político. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina. Y efectivamente, como no hay plazo que no se cumpla, el proceso concluyó y López Obrador fue elegido presidente de la República con un resultado que divide por la mitad a la sociedad mexicana. Falta por saber si la alianza de coyuntura que lo lleva al cargo es fruto de un súbito despertar de la conciencia colectiva o es producto de un oscuro acuerdo popular que pretende mantener el pacto de impunidad y regenerar el viejo sistema mediante un viraje pendular real o fingido hacia la izquierda. También falta por ver si la alianza evidente entre el gobierno priista de Peña Nieto y el hoy presidente electo, en el que son parte las televisoras vasallas del régimen y la ola de políticos tránsfugas de todos colores que se han ido a la cargada, vaya a cuajar como gobierno que funcione, o simplemente López Obrador se perderá en el laberinto de su propio discurso contradictorio y será acotado por la mafia del poder. La situación a la que hemos llegado se puede explicar a la luz de la teoría del complot o como simple casualidad en la que unos taúres tramposos que coinciden en una misma mesa juegan sus cartas tratando de aprovecharse unos de otros y ser más listos que los demás para salirse cada cual con la suya. La gran esperanza que se dice ofrece el triunfo de López Obrador está sustentada hasta hoy en la oferta asistencial de migajas y el reparto de curules y carteras para mantener el control político sobre las conciencias de los mexicanos. Pese a los graves riesgos que implica este nuevo horizonte, ofrece una gran oportunidad que los mexicanos debemos aprovechar para evitar por una parte el escenario de el gato pardo, es decir, que todo cambie para que todo siga igual, y por otra, para evitar que el país caiga de lleno en el populismo y que la situación se ponga peor. Entre los compañeros de viaje de López Obrador hay de todas clases. Hay quienes desde el más rancio conservadurismo añoran la restauración del viejo régimen priista de partido de Estado y presidencia imperial. Y existen otros de sus partidarios que desde la ultraizquierda están empeñados en realizar la pesadilla bolivariana en nuestro suelo, en paralelo con la experiencia venezolana. En el año de 1992, Hugo Chávez encabezó un golpe de Estado fallido en contra del gobierno de Venezuela, en aquel entonces Carlos Andrés Pérez, que lo llevó a la prisión por 4 años. A las élites de aquel país se les ocurrió plan de reconciliación con los militares golpistas y en el año de 1996 Chávez fue indultado y liberado de la cárcel y se le habilitó para que encabezara un movimiento de oposición a modo para oxigenar el sistema. Chávez salió de la cárcel y fundó su movimiento Quinta República. Igual que el PG dijo a ricos y pobres lo que querían escuchar, y en solo 2 años llegó al poder por vía electoral. Acto seguido, Chávez se salió del control de la oligarquía que lo impuso, se reeligió sucesivamente durante 15 años hasta su muerte en 2013, y lo demás es historia. López Obrador no intentó un golpe de Estado ni estuvo en la cárcel, pero su talante autoritario y su extremismo lo llevaron a una posición radical hasta el punto de que, al no lograr el control absoluto del Partido de la Revolución Democrática, que lo había postulado a la presidencia en 2 ocasiones, salió del PRD para fundar un partido a su medida, con fondos públicos proporcionados durante el régimen de Peña Nieto, con lo cual ha llegado al poder en solo 5 años. En la actual tesitura, los mexicanos debemos evitar tanto la vuelta al pasado como la caída en el abismo populista y aprovechar la sacudida
para orientar el cambio por el centro del espectro político con una visión de futuro que busque el bien común de la sociedad y garantice la propiedad privada y el ejercicio de las libertades individuales. ¿Cuál será el camino que tomará López Obrador y hasta dónde llegará? No lo sabemos, pero es fácil advertir que tanto la orientación del rumbo como los límites y contrapesos solo podrán venir y dependen de nuestra participación ciudadana responsable y de nadie más, Juan. Bueno, pues muy interesante tu análisis y me gustaría preguntarte, me gustaría que respondieras a la pregunta que hemos venido planteando a lo largo del programa. ¿Quién consideras que es el gran ganador de las elecciones del domingo? Y le agregaríamos, ¿quién sería el gran perdedor? Bueno, el ganador es López Obrador, es decir, no hay que darle muchas vueltas, porque no deja de ser un proyecto muy ligado a su propia persona. Él es el gran ganador de las elecciones. El gran perdedor no creo que todavía pueda definirse, porque es evidente que los demás, los otros dos partidos grandes, me refiero al PAN y al PRI, pues reducen incluso ven reducido su voto duro, pero falta ver si la alianza electoral citada o generada en torno de López Obrador cuaja o no cuaja. Más bien creo que tendremos que esperar a ver quiénes fueron los ganadores y perdedores de esta contienda, pues una vez que tome rumbo, si es que lo toma el gobierno recién electo, y sobre todo en términos de la gran oportunidad de la que yo estoy hablando, porque efectivamente ha sido una testereada, una sacudida al sistema de partidos que era necesaria y se ha dado por esta vía, lo cual yo lo considero muy positivo porque ha sido una vía pacífica y basada en unas elecciones. Ahora bien, esa oportunidad para ir orientando el cambio que todos deseamos, es decir, por el centro del espectro político. Algunos los desearán, voy a corregir, porque algunos desearán, como efectivamente desean, la vuelta al régimen anterior de partido de Estado y presidencia imperial, y otros desearán de plano lanzarse al abismo populista. Pero de lo que resulte de ese proceso que apenas inicia, pues creo yo que podremos determinar quién es el ganador y quién es el perdedor. Bien, hay por parte del auditorio una pregunta que con mucho gusto le damos salida y la respondemos también. Dice, pregunta Radio Escucha, Napoleón Gómez Urrutia, ¿cómo va a quedar? Bueno, pues ya es senador, de hecho estaba en la fórmula, estaba en el 6º de la lista y ya es senador plurinominal. Pero en ese sentido, ¿cuál es tu opinión, Luis Fernando Salazar Gulfuk, en torno a la llegada de personajes como el mismo Napoleón Gómez Urrutia? De hecho, Ismael Hernández de Heras alcanza también una diputación por el Partido Revolucionario Institucional. Llega Germán Martínez Cázares, expanista, ahora morenista, llega en representación proporcional por Morena. Y bueno, un variopinto de diputados y senadores que militaban en otros partidos y ahora entran por Morena, pero también con diferentes historiales, porque no es lo mismo hablar de Napoleón Gómez Urrutia que, por ejemplo, de Ifigenia Martínez, que también obtuvo una senaduría. ¿Cuál es tu opinión al respecto? De Néstora. Definitivamente, es decir, no podemos equiparar a uno con la otra, definitivamente. Ifigenia es una académica respetada y que ha tenido, pues que está dedicada o estuvo dedicada a hacer proyectos durante toda su vida, proyectos de gobierno que pues en algunas ocasiones logró transmitir a la realidad y en otros no. Y en cambio, pues Gómez Urrutia es un líder sindical sumamente cuestionado y no puede ser lo mismo. Tampoco es comparable la figura
de Germán Martínez a los otros dos, por inexplicable que nos pueda parecer ese giro de Germán hacia el apoyo de esta campaña de Morena. Eso es lo que no sabemos, no podemos adivinarlo, pero sí entendemos que hay una gran oportunidad para contrastar todas estas ideas, primero en el seno del grupo político que gana las elecciones, que todavía siento yo que debemos esperar a ver si realmente cuaja, y porque va a haber obviamente tensiones, existen contradicciones, pueden realizarse acuerdos o puede derivar esto en encono, y ese es el gran peligro, el gran riesgo de los populismos, que se convierta el país, no solamente ya el grupo central, el círculo rojo del poder, sino todo el país en una feria de contradicciones, de reyertas, de pleitos, de enconos entre mexicanos, ¿verdad? Que finalmente están sembradas las semillas de las buenas intenciones y están sembradas también semillas de la discordia. Bien, y por otra parte también, no sé si tengas tu conocimiento, porque mira, ahorita estábamos hablando sobre las diputaciones de representación proporcional y cómo, bueno, no hay una lógica en cuanto a la obtención de mayoría relativa y de representación proporcional, porque tenemos que en el caso del Partido Acción Nacional llegan 40 por voto directo y recibe 42, mientras que en el caso del PRI recibe 5 veces más, es decir, recibe 39 de representación proporcional cuando tuvo únicamente 8 diputaciones por mayoría, es decir, por voto directo. ¿Cuál es el criterio que priva? Porque incluso hubo partidos que no recibieron ni una sola representación proporcional. Bueno, realmente yo no conozco la fórmula legal, la fórmula establecida en la ley para hacer ese cálculo, pero de entrada pues se advierte abusivo. Ahora, yo no sé si eso tenga una explicación al interior de las alianzas, de suerte tal que el PRI se haya servido con la cuchara grande las posiciones estas plurinominales respecto de sus propios aliados, y en cambio en la alianza por el Frente por México haya sido pues más repartida las asignaciones de esta naturaleza. Probablemente a eso obedece. Habría que analizarlo si así es. Yo pienso que si hay una cosa mal hecha en ese punto, pues existen los recursos legales para impugnar y pudiera haber pues una rectificación o una confirmación de lo que estoy diciendo. Sí, porque en el caso de los senadores, por ejemplo, el PANAL no ganó ninguna de mayoría relativa, pero le dieron 2 de representación proporcional. El PAN ganó 7, pero le dieron 11, por ejemplo. Morena ganó 38 y le dieron 4, es decir, el PT ganó 5 y no le dieron ninguna. Como que ahí sería necesario definir cuál es el criterio, ¿no? Porque no hay una, digamos, una lógica, cuando menos matemática. No, porque insisto, tengo la impresión de que esa división asimétrica que tú estás apreciando obedece a una proporción dentro de las alianzas. Te voy a poner un ejemplo, porque acabas de decir una cosa muy interesante con lo del PT. A lo mejor nadie esperaba que el PT fuera a aportar los votos que le permitieron obtener la senaduría, y simplemente se les asignó, y el efecto López Obrador los alcanzó a jalar, o viceversa. Es decir, que en un momento dado se hubieran hecho sus cálculos, porque las alianzas se establecen en base a negociaciones, entonces puede resultar pues muchas combinaciones de
de la forma en que se negocie. Muy bien, pues gracias, Luis Fernando Salazar. ¿Algún punto de contacto? Sí, como no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono es 716-2636. Gracias, buenos días.